Les damos la más cordial bienvenida a la Cátedra del Bicentenario número 53. Gracias al esfuerzo, a la coordinación, a la armonía de los clubes departamentales encabezados por el doctor Félix Murillo Alfaro, se están desarrollando ponencias en relación a la independencia del Perú y cómo cada departamento, cada provincia contribuyó con esta gesta heroica que nos permitió convivir en libertad a partir de 1821. Sin duda, estas cátedras nos dan mucha luz, abren nuevos derroteros de investigación para la historia, potencian la identidad regional, potencian la identidad de los departamentos. Así nuestros hijos, así nuestros escolares pueden tener puntos de referencia para sus programas educativos. La historia es la historia de los héroes, pero también la historia de los pueblos. En el Perú, a lo largo de estas exposiciones, se ha demostrado que no solamente familias patriotas y patricias contribuyeron con la independencia, también lo hicieron intelectuales, pero el pueblo llano participó activamente. Hay que mencionar la participación de las mujeres. La mujer es un factor importante en el proceso de la independencia. Y existió una participación multiclasista. Van a haber pescadores, artesanos, pequeños comerciantes, campesinos, esclavos, que se van a adherir a la causa independentista y van a generar una historia nacional de la cual debemos sentirnos orgullosos, porque nuestros antepasados, superando diferencias, superando circunstancias, se pusieron al lado de la idea de la libertad y la igualdad. En esta oportunidad vamos a ver la contribución del sur, muy importante, en la historia de Arequipa, de Moquegua, de Tacna, de Cusco, de Puno. Nuestro saludo al doctor Raúl Chamamé, presidente de la Asociación Bicentenario, así como al doctor Félix Murillo, presidente de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Del mismo modo, a todos quienes nos siguen en esta cátedra del Bicentenario, nosotros vamos a tratar el tema Contribución de Puno al proceso de la independencia nacional. La ubicación de Puno en la meseta del Collao, conocida como Altiplano, amplia meseta que incluye el departamento de Puno y el Perú, y algunos departamentos de la actual República de Bolivia, le permitió cumplir un papel muy especial en el proceso de la independencia nacional. Su estratégica ubicación, muy especial en el proceso de esta etapa, entre los virreinatos del Perú y el virreinato del Río de la Plata, determinó que los españoles permanecieran mucho más tiempo en tierras americanas, siendo Puno la última intendencia de donde fueron desalojados las tropas españolas. En abril de 1822, un decreto supremo del Perú, dictaminado por José Torre Tagle, reglamenta las elecciones de diputados. Se incluye a Puno como departamento del Perú. Es decir, esta reincorporación devuelve oficialmente la nacionalidad peruana a este departamento. Lo anotado anteriormente se ratifica el 21 de junio de 1825, en el que por motivos de convocar a elecciones presidenciales reaparece Puno como departamento. Esto fue respetado posteriormente por el libertador Antonio de Sucre, recogiendo el clamor del Alto Perú, funda la República de Bolivia, un 6 de agosto de 1825, en base a la audiencia de Charcas, aún controlada por los españoles hasta entonces. El proceso de la independencia se manifiesta a partir de unos primeros movimientos
La independencia del dominio español fue un largo proceso histórico que soportó desde los principios del siglo XVIII, desde cuando sucedieron movimientos, rebeliones conjuras, en la búsqueda de obtener mejores condiciones de vida o para que la población indígena, que estaba sometida a fuertes manifestaciones de opresión y sobreexplotación, fueran finalmente liberadas. Los primeros movimientos de descontento indígena en el departamento de Puno se manifiestan en 1736 en Asillo, así como las primeras revueltas que tuvo como repercusión sucedidas en 1717, lideradas por el cacique Andrés Ixmacajma Condori, en la que estuvieron involucradas inclusive 17 provincias entre Azángaro y el Cusco. Luego vendría la del 4 de noviembre de 1780, cuando en Tinta estalla una rebelión en contra de las alcabalas, encabezadas por José Gabriel Tupac Amaru, cacique de Surinam, Pampamarca y Tungazuca, y que contó con el apoyo del clero de la localidad, un sector de criollos y varios caciques, siendo más importante en este siglo considerada como una rebelión que removió los cimientos de la colonia española, naturalmente en todo América del Sur. En el caso de Puno fue el lugar donde se desenvolvió con mayor perseverancia lo que fue conocido posteriormente como la segunda etapa de la revolución, bajo la conducción de los líderes campesinos que llevarían a cabo grandes enfrentamientos con los ejércitos realistas, tanto que entonces el llamado Alto Perú, la actual República de Bolivia, perteneciente al Río de la Plata, donde en la primera etapa también habían actuado los hermanos Katari, y más conocido como Tupac Katari. En el caso de Puno, naturalmente el liderazgo lo tuvo vio Cristóbal Tupac Amaru y la combativa presencia de unos generales campesinos más epónimos de entonces, como que fue Pedro Vilcapaz Alarcón, líderes que proclamaron a la ciudad de Azángaro como la capital del nuevo Tahuantinsuyo, desde donde dirigieron las operaciones rebeldes ocupando las ciudades de todo el departamento de Puno. Pedro Vilcapaz, cuya valentía la demostró al rechazar la amnistía ofrecida por los realistas y aceptada por Diego Cristóbal Tupac Amaru, quien le había advertido antes que firmara la paz con el mariscal del Valle el 11 de diciembre de 1781, diciéndole lo siguiente: si por esta cobertura no quiere seguir la guerra, el mayor partido que debemos tomar es con el ejército y todos nuestros huestes y familias emigremos a las fértiles valles de Sangabán en la selva. Pedro Vilcapaz continúa dirigiendo la lucha indígena hasta el 8 de abril de 1782, en que es capturado y descuartizado. La etapa definitiva de la independencia en Puno se presenta hacia los primeros gritos de libertad que se dan desde 1811 en Tacna, a consecuencia del llamado de los patriotas de la Junta de Buenos Aires, quienes enviaron un ejército militar a la audiencia de Charcas, en el que se reproduce una batalla a orillas del lago Titicaca, en el que se enfrenta el brigadier Manuel Goyeneche, entre los que vence el respaldo del brigadier Mateo Pumacahua. Tras de ello, Cela es capturado y es devuelto, es develada la revuelta. El Collao sigue manteniéndose en una situación estratégica. El 3 de agosto de 1814 se toma en el Cusco una junta de gobierno como consecuencia de una revolución liderada por los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, la misma que abarca todo el ser del Perú, y el cacique brigadier Pumacahua, luego de vencer a los realistas en la batalla de Apacheta el 8 de noviembre, toma la ciudad de Arequipa. Ante la proximidad de los realistas, pasa a Puno en un afán de fortalecer su ejército. En esas circunstancias se produce la batalla en las Pampas de Humachiri, un 11 de marzo de 1815, cuando el ejército independentista es derrotado. Son apresados los primeros jefes, que son fusilados en el mismo campo de batalla, como que es el caso del coronel puneño Norberto de Anderas,
el joven poeta arequipeño Mariano Melgar. Y en el caso de Mateo Pumacahua, logra huir, pero después de varios días es fusilado en la ciudad de Sicuano. Naturalmente, que la ocasión en que mucha población puneña se sumó al conflicto en objeto de lograr y reconocer nuevamente pues aquella vieja historia de tener con presente la presencia innata de los héroes de 1821. Como primera etapa del avance de esta se daría principalmente en la costa, lo que nosotros conocemos ya la presencia de la campaña libertadora de San Martín. La primera expedición de intermedios dirigida por el general Rudecindo Alvarado en 1822 contra las fuerzas realistas acantonadas en la Sierra Sur, con la presencia del virrey La Serna en el Cusco, el general José Carral Talá en Puno y el general Olañeta en Potosí, Alto Perú. Campaña que no prosperó, ya que las fuerzas del virrey vencieron a los patriotas en la batalla de Toparpa. Naturalmente, Torata y Tacna fueron la definitiva derrota de los patriotas. Mientras tanto, José de Ribagüera, que dio un golpe de Estado en la Junta de Gobierno como nuevo gobernante peruano, organizó la segunda campaña de intermedios, esta vez bajo el mando del general Andrés de Santa Cruz, quien luego de desembarcar y tomar Arica se dirigió al Alto Perú. En dicha campaña principal acción fue realizada el 25 de agosto de 1823, cuando se libra la batalla de Cepita, un lugar ubicado a orillas del lago Titicaca, conocida como la batalla de Chuachua, un paraje que sería la primera más importante batalla ganada por las fuerzas patrióticas durante la Guerra de la Independencia peruana en esta zona. La acción se sucedió contra las fuerzas realistas comandadas por el general Jerónimo Valdés, y por este hecho Santa Cruz sería nombrado mariscal de Cepita. Aunque el general patriota no pudo aprovechar permitiendo la retirada realista, el virrey La Serna inicia su campaña en el Cusco con un ejército de 4.000 soldados en agosto de 1823, recorre los diversos pueblos de Puno, imponiéndose autoridad hasta instalar su cuartel general en la ciudad de Lampa, a inicios del mes de octubre, con lo que consolida la intendencia de Puno como bastión de los realistas. Días después, las fuerzas realistas, ya reagrupadas bajo el mando de los generales Olañeta, Valdés, Canterac y el virrey La Serna, enfrentan a Santa Cruz, quien, desunido en sus fuerzas, tuvo que retirarse a las costas y embarcarse con mucho esfuerzo al puerto de Hilo hasta el Callao, mientras que Arequipa, bajo el mando de Sucre y Miguel, fue tomado por los realistas. Es así que la segunda etapa de intermedios, la segunda campaña de intermedios, también fue un fracaso, permitiendo entonces la siguiente presencia de Bolívar. La proclamación de la independencia en Puno. Tras estos acontecimientos bajo el mando de Bolívar, ya en 1824 se suceden las batallas de Junín y Ayacucho, que marcan el fin de la dominación española en el Perú y en América. Sin embargo, aún habían remanentes realistas en las tierras americanas, en la región Puno y en el Alto Perú, aún estaban en manos de los españoles. Tan es así que recién el 25 de diciembre de 1824, en la población puneña proclama su independencia bajo el mando del militar argentino Rudecindo Álvarez. Liberado desde la prisión de la isla Esteves de Puno, donde en esta lista estaban convertida en una prisión desde la campaña de 1814. En ese lugar eran enviados los militares libertarios, donde después purgaron prisión muchísimos patriotas de diversos rangos, así como los capturados en las campañas de intermedios, entre los que podemos destacar a Rudecindo Alvarado, Fermín del Castillo, José Roquino Chunique, Agustín del Solar, Francisco Crespo, entre otros. Rudecindo Alvarado fue un general argentino que actuó también bajo el mando del libertador San Martín,
Participó en diversas batallas en Argentina, formó parte del Ejército de los Andes que liberó Chile y el Perú y nombrado mariscal del Perú. Fue apresado por los españoles el 5 de febrero de 1824 durante una sublevación del regimiento del Callao, puerto desde donde fue gobernador, para ser enviado como prisionero a la isla Esteves de Puno. Los hechos sucedieron de este modo. El 25 de diciembre, enterados los patriotas del triunfo de Ayacucho, promueven acciones contra los españoles. El general Moroto, a cargo de las tropas españolas de Puno, huía hacia Arequipa y parte de su ejército se pasa al bando patriota, hecho que fue imitado también por el intendente Gárate. El 27 de diciembre de 1824 estalla una insurrección popular en la ciudad, que se abalanzó contra las huestes hispanas, arremetiendo contra la prisión de Berliza Esteves, liberando a los prisioneros patriotas, con los que a su vez, ya en el centro de la ciudad, se formó un ejército patriota, a mando precisamente del general Rodecindo Alvarado, el oficial de mayor rango entre los liberados, quien dirige una proclama muy elocuente que dice: compatriotas, la libertad de Colombia y del Perú fue completamente, felizmente, la grande obra de nuestra independencia. Los enemigos de la libertad han hallado su sepulcro en los campos de quinoa. Así es que no aparece más que nuestro suelo. Vosotros disfrutéis a partir de ahora de las apreciables dones de la libertad, y vuestro reposo será el único sostén y objeto que ocupen los desvelos. No habrá más de ellos. Mientras tanto, la población puneña, con todo derecho, celebra esta proclamación, la misma que se repite en las 5 provincias que contenían este departamento. Tanto así que en la Plaza Mayor de Puno, el 30 de diciembre de 1824, durante una ceremonia preparada y desarrollada con mucha solemnidad por el prefecto de la ciudad, Pedro Miguel de Olviola, luego de una misa de Te Deum, hecho que se replica a los días siguientes en las provincias que tenían Puno. Naturalmente que Pedro Miguel de Olviola había sido nombrado por Álvarez, cargo que meses después es sucedido por el general inglés Guillermo Millán, ya cuando Bolívar llega a estas huestes. Es el momento en que Bolívar llega al altiplano, mientras que en el Alto Perú aún estaba en poder de los españoles. La audiencia de Charcas aún no había tenido una definitiva y clara situación. La Serna ya había capitulado en Ayacucho. El general español Olañeta mantenía sus posiciones en el Alto Perú. Es así que Simón Bolívar, a fines de julio de 1825, estando en Cusco, emprendió un viaje hacia el altiplano. El 2 de agosto de ese año se detiene en el poblado de Pucará para recibir un homenaje de la población que había acudido a recibir al Libertador. En aquella ocasión, el estadista y luego congresista José Domingo Choquebanca, en nombre de la población asangarina, le pronuncia un encendido discurso conocido como la arenga de Bolívar, que a la letra dice: quiso Dios de los salvajes formar un gran imperio y creó a Manco Cápac. Pecó su raza y lanzó a Pizarro. Después de 3 siglos de expiación, ha tenido piedad de la América. Dios ha creado a vos. Sois pues el hombre de un designio providencial. Nada de lo que hasta ahora se asemeja a lo que habéis hecho. Y para que alguno pueda imitaros, será preciso que haya un mundo por libertad. Habéis fundado 3 repúblicas que en el inmenso desarrollo están llamadas, elevan nuestra estatua a donde ninguna ha llegado. Con los siglos crecerá vuestra gloria como crece la sombra cuando el sol declina. Como respuesta, el Libertador le regalaría su capa y lo invitaría a que lo acompañe en su periplo para llegar hasta Puno y luego hasta La Paz. Hecho que se cumplió, y el 6 de agosto de ese año es proclamada por Sucre la República de Bolívar, después denominada y conocida como Bolivia. La arenga de Choquehuanca
que se inmortalizara tiempo después, es considerada como la más bella de las jamás emitidas por su profunda convicción y su extremada síntesis de resaltar la historia en breves palabras, en considerada entre las 10 más bellas proclamas de la humanidad de todos los tiempos. Luego, Choquehuanca sería elegido diputado, como ferviente bolivariano, recibió una medalla cívica del Congreso, sería presidente de la Junta Departamental de Puno, luego senador de la República y finalmente prefecto de Puno. Y hoy es considerado como el primer estadista que ha tenido el Perú. Otro prócer americano que hay que considerar como contribución de Puno a la independencia americana, no debemos concluir más o menos que un puneño nacido en 1780 en la ciudad de Azangro, hijo del corregidor español de dicha ciudad en aquel tiempo, José de Sata y Zubiría, quien años después se trasladaría a Caracas, donde de niño José Fornín adquiere unas primeras enseñanzas. Ya de joven, a los 15 años, se incorpora a la carrera militar del ejército realista. Luego estudia jurisprudencia en la Universidad de Caracas, donde asume las ideas libertarias. Gracias al conocimiento de las teorías de la ilustración, los enciclopedistas y la influencia de Francisco Miranda y Vizcarra y Guzmán. En Caracas, cuando en 1810 se instala la Junta Gubernativa adscrita al rey Fernando VII, luego vendría en objeto de buscar una autonomía en el gobierno. José de Sata y Guzmán se incorpora a las fuerzas patriotas poniéndose a disposición de Francisco de Miranda y es elegido diputado para el Congreso Constituyente, donde asume el cargo de secretario y luego el de presidente, por lo que el 3 de abril de 1811 es uno de los 41 diputados que firman la Declaración de la Independencia de Venezuela. Asimismo, es uno de los autores de su constitución, es también el creador del escudo venezolano, al constituirse la primera república de Venezuela. En febrero de 1812, Sata y Guzmán asciende al grado de teniente coronel y luego pues participa en 1812 en la capitulación que tuvo que firmar en San Mateo, en la provincia de Macaray, como jefe militar del Estado Mayor del Ejército y en representación de Francisco de Miranda, concluyendo con ello la primera república bolivariana. Derrotado el ejército libertador, Sata y Guzmán se retira a Panamá, donde es apresado y luego llevado a La Guaira. En 1813 sale en libertad y se traslada a la isla de Trinidad, momento adecuado en que la exitosa campaña admirable emprendida por el brigadier Simón Bolívar desde Nueva Granada inicia la ocupación en la ciudad de Ocaña. Sata y Guzmán asume la comandancia general de armas de La Guaira, entonces se restablece la segunda República Bolivariana. Tanto así que en 1815, en defensa de la independencia, Sata y Guzmán, como jefe del castillo de Mánquez, participa del sitio del fuerte de Cartagena en la actual Colombia, donde estaban asentadas las fuerzas españolas al mando del general Pedro Morillo. Al caer el castillo de Mánquez en manos realistas, logra embarcarse a Portobelo en Panamá, donde fallece en Cuyas Playas. Esta es la contribución que tuvo Puno en la independencia. Agradecemos vuestra atención y también nuestro saludo correspondiente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Doctor Raúl Chanamé Orbe, presidente de la Asociación Bicentenario 2021. Señores presidentes de los clubes departamentales, provinciales y distritales, integrantes de la ACDP. Señores miembros de los consejos directivos y socios de los clubes y asociaciones de la ACDP. Asistentes y participantes en general al presente evento. El día de hoy hemos presentado la 53ª cátedra sobre el Bicentenario, en un trabajo conjunto entre la Asociación de Clubes Departamentales del Perú y la Asociación Bicentenario 2021, con la presentación del tema Participación de los pueblos del sur
del Perú en la independencia nacional. Debemos agradecer a los clubes departamentales que han intervenido en la organización de esta cátedra. Me refiero al Club Departamental Arequipa, al Club Departamental Moquegua, Club Departamental Tacna, Club Departamental Cusco, Club Departamental Apurímac y Club Departamental Puno. Saludo y agradezco a los directivos y expositores que han participado en las 53 cátedras. Al economista Óscar Málaga Lazo por su exposición Arequipeños en la gesta libertadora nacional. También a la contador público colegiada Ana Latrista Flor por su exposición Participación de Moquegua en la independencia nacional. Al doctor Félix Murillo Alfaro por su exposición Contribución de Tacna al proceso emancipador. Al ingeniero Mario Ruiz de Castilla Marín por su exposición Cusco, capital de la independencia del Perú. A la licenciada Gladys Delgado Cabero por su exposición Participación de Apurímac en la gesta libertadora. Y al economista Bruno Medina Enríquez por su exposición Contribución de Puno al proceso de la independencia nacional. Esta cátedra nos ha permitido tener un mayor conocimiento de la participación de grandes personajes de Arequipa, por ejemplo, en la independencia nacional. Recordemos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, a Antonio José de Arce Bedregal, a Benito Lazo de la Vega, a José María Corbacho, al general Ignacio Álvarez Tomás y al célebre poeta y prócer de la independencia Mariano Melgar y Valdivieso. También hemos podido recordar en el caso de Tacna a Francisco Antonio de Sela, quien dio el primer grito de libertad en el Perú el 20 de junio de 1811 en la ciudad de Tacna, y también hemos recordado la rebelión de Tacna del 3 de octubre de 1813, acaudillada por los hermanos Enrique y Juan Francisco Payardelli. También hemos recordado en esta reunión la rebelión de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, en 1780, realizada en Cusco y proyectada en toda la zona sur del Perú, como Apurímac, por ejemplo. Fue la primera gran revolución acontecida dentro del proceso emancipador, originada como reacción a la imposición de las reformas en las colonias españolas en América. Fue quien marcó el inicio de la etapa emancipadora de la historia del Perú. Hemos recordado también una de las primeras rebeliones para lograr el desmembramiento de España, iniciada en Puno en 1737 por el curaca Andrés Ignacio Cama Condori. Y también hemos podido recordar la batalla de Cepita, que fue un hecho de armas de la Guerra de Independencia peruana ocurrida en 1823 a orillas del lago Titicaca. En este evento también hemos recordado dos hechos bélicos de la Guerra de la Independencia del Perú ocurridos en Moquegua. La batalla de Torata, que ocurrió el 19 de enero de 1823, y la batalla de Moquegua, que tuvo lugar el 21 de enero de 1823. Agradecemos a las instituciones que han auspiciado esta cátedra, tales como el Instituto Superior Tecnológico CEPEA, la Editorial Info 21, la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Privada Telesub, la Cámara Peruana del Libro, Sofía Escuela de Posgrado y la Institución Educativa Privada Marinés. Invitamos para la 54ª y última cátedra, que se realizará el próximo sábado 27 de noviembre del 2021 vía Facebook, y que desarrollará este tema: participación de los pueblos del oriente del Perú en la independencia nacional. Loreto, Amazonas, San Martín, Madre de Dios y Rioja. Con esas palabras doy por clausurada la presente cátedra relacionada a la participación de los pueblos del sur del Perú en la independencia nacional. Muchas gracias.